Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que tú nos has regalado para que lo disfrutemos. Ayúdanos para disfrutarlo, pero en tu voluntad. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es el Cordero que tú nos diste. Cordero que fue inmolado y que por su sacrificio nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si permanecemos firmes, con Él reinaremos aquí en la tierra. Padre de la gloria, te pido que tú nos ayudes. Necesitamos tu gracia para ministrar tu palabra. Y la revelación del Espíritu Santo, Padre amado, para poder entender todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Porque es el pacto del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso te damos gracias. Ayúdanos para ser buenos recipientes de tu palabra, para que a la misma tú le des el crecimiento para la gloria y honra de tu nombre. Oramos por el hermano Rafa. Tú mejor que nadie sabes cuál es su condición. Que tú seas, Padre de la gloria, como hasta aquí le has fortalecido. Y tú sabes la convicción que él tiene por la creencia en tu Hijo Jesucristo. Fortalécelo, Padre, y danos a nosotros la dirección, la motivación para visitarlo y estar con él en los momentos que nos necesita. También te pido, Padre, por los familiares de Elisa, mi esposa, donde anoche su hermana, pues, partió de este mundo, que nos alumbre para nosotros ser luz en medio de las tinieblas y que en esta oportunidad, si es tu voluntad, nos use con aquellos que están en tiniebla, Padre, donde le podamos ministrar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que tener en mente, no se nos debe olvidar, es bien importante, por eso lo estaré repitiendo, que la Biblia se compone de 66 libros, pero en esos 66 libros usted va a ver que está el viejo pacto y el nuevo pacto. No es que no leamos los libros del viejo pacto, los leemos, pero entendiendo que quien le da la realidad de aquello que fue en tipo, sombra y figura es el nuevo pacto, y que el nuevo pacto no son páginas de un libro que conocemos como la Biblia. El nuevo pacto, según el profeta Isaías, es una persona que se llama Jesucristo, donde Dios a través del profeta le prometió al pueblo de Israel que le iba a dar por pacto a Jesús y a nosotros los gentiles por luz. Así es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro hablan de la misma persona que es Cristo Jesús, que fue lo que vimos aquí en el tabernáculo de entrada, que es una puerta. Hay una sola puerta de entrada. Ahí hay unas cortinas y esas cortinas las están sosteniendo 4 columnas. ¿Veis? Esas 4 columnas hablan de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los 4
de diferentes perspectivas, hablan de la misma puerta que según Juan capítulo 10, esa puerta ¿quién es? Cristo Jesús, donde dijo, yo soy la puerta. Ahí hay una expresión en el capítulo 10 de Jesús que debemos de entenderla. No nos vayamos a confundir. Jesús dijo, yo soy la puerta. Recuerden que Cristo nace bajo el viejo pacto, nace de una mujer judía llamada María, porque así estaba establecido en el plan de Dios. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que Jesús nació de mujer bajo la ley para poder redimir a los que estaban bajo la ley. Esto era el pueblo judío. ¿Ok? Y Dios le había dado la ley a este pueblo para mantenerlos en lo que venía la simiente prometida, que es Cristo Jesús. Y ahí Jesús le está hablando a los judíos. Esto es bien importante que lo entendamos cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que ver en el tiempo que habló Cristo a quién le estaba hablando, cuál era el ambiente que había cuando él hablaba, y entendiendo que él comenzó hablándole a los judíos que estaban bajo la ley, Jesucristo le dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto que continúa es lo que puede confundir. Saldrá y hallará pasto. Cuando en el nuevo pacto, el que viene a Jesucristo para recibir perdón de pecado, es para que permanezcamos en Cristo Jesús, no importa la situación que nos rodee. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa perseverancia la tenemos que tener en medio de la persecución, que aquí no la hay todavía, pero la iglesia primitiva sí la tuvo. Satanás nos está atacando en otra forma, es usando al mundo. ¿Y por qué Jesús dice esa palabra? Saldrá y hallará pasto. Jesucristo no está diciendo que aquel que entre en Cristo, que es la puerta, va a salir de Cristo, pero va a salir de algo. ¿De qué era? De la ley. Saldrá, porque en la ley ellos no tenían el verdadero alimento espiritual. Cristo se lo advirtió en Juan capítulo 6, porque ellos creían en Moisés, donde Moisés le había dado el maná en el desierto, y Jesús se lo dijo, Moisés no les dio el verdadero pan. El verdadero pan es el que descendió del cielo, el que nuestro Padre les da. Ese pan, Jesucristo se presenta como el pan de vida, es Cristo Jesús. Y por eso es que él le dice que si entran por él, que es la puerta, van a ser salvos y saldrán, pero no es de Cristo que van a salir, repito, van a salir de la ley, porque si estamos en Cristo, como dice Romanos capítulo 10, que el fin de la ley es Cristo, pero escúchame bien cómo termina el versículo. Déjalo ahí. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Nosotros estamos ahora bajo una nueva ley. No es la ley que fue escrita en piedras, que Moisés se las dio, que Dios se las dio a Moisés para que Moisés se las
leyera al pueblo. Esa era la enseñanza, la Torá, que quiere decir la enseñanza de Dios para el pueblo hebreo. Nosotros ahora, por cuanto estamos en el nuevo pacto, que según segunda de Corintios capítulo 3, ese nuevo pacto es el pacto del espíritu, no de la letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ok? Por eso ahora nosotros estamos, según Romanos capítulo 8 y verso 2, estamos bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. El trato de Dios con el pueblo hebreo era un trato, un conocimiento fuera de ellos. Ellos tenían que recurrir a los profetas o recurrir a los sacerdotes, que eran los intermediarios en el viejo pacto, sacerdotes de la tribu de Leví, para consultar lo que Dios les quería decir en diferentes aspectos de la vida. En el nuevo pacto, nosotros, una de las cosas que prometió Dios es que nadie iba a tener la necesidad de decirle a alguien, ven y enséñame, porque Dios mismo se compromete a enseñarnos. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto es Dios quien nos va a enseñar, pero no desde afuera, porque todo aquel que se ha convertido a Cristo, que ha nacido de nuevo, pasa a ser templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Nosotros somos, según Primera de Tesalonicenses 5:23, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Cristo quitó el pecado, nuestro espíritu, que estaba muerto espiritualmente, cuando nos convertimos a Cristo, volvimos a qué. Dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2. Nuestro espíritu fue vivificado. Y ahora Dios, en todo aquel y todo aquella que ha nacido de nuevo, pasa a ser ahora templo del Espíritu Santo, donde Dios cumple su promesa, y desde nuestro espíritu es que Él nos enseña. Usted me preguntará, ¿qué haces tú ahí al frente hablándonos de la palabra? Yo puedo llegar hasta su intelecto, pero a su espíritu, quien puede llegar y darle revelación de lo que estamos hablando, no soy yo. Es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero esa morada es una morada permanente. No es que el Espíritu Santo vino hoy a morar aquí en usted porque hoy es domingo. ¿Ok? Por eso es que esto hay que tenerlo y ser consciente de esto, porque donde quiera que usted va durante su diario vivir, usted tiene que estar en alerta, porque donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, sigue siendo la morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que la Biblia nos aconseja que si estamos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Y esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esto es bien importante. Esta palabra, como cualquier otra, tenemos que meditarla, pedirle en oración a Dios, Señor, dame revelación de esto porque todavía no lo entiendo. En el nuevo pacto no es asunto de a qué religión usted pertenece. En el nuevo pacto eso no existe. Eso no existe.
Lo que existe es la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre, que pasamos a ser, después de ser llamados, a tener comunión con su amado Hijo Jesucristo. Y escúcheme bien, muchos hablan de la relación con Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con Cristo Jesús. Y la comunión es estar en la mente de Cristo, que sea, como dice Pablo en 1 Corintios 3, que podamos decir: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si usted quiere saber algo más, pues para eso están los evangelios, para que vea cómo era que Cristo, desde su nacimiento, su crecimiento, a la edad de 12 años de edad, discutía con los sacerdotes en el templo de ellos. Ellos se quedaban maravillados, porque no sabían. Allí lo que están viendo para ellos es un niño, pero no sabían que ese que está ahí fue profetizado por los profetas que ellos creen en el capítulo 9 de Isaías, donde su nombre, uno de los nombres que iba a tener, era Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso es importante que entendamos que esto no es asunto de religiosidad, sino que esto es asunto de vida. Dios nos quiere en Cristo restaurar, llevar al estado original. Y el estado original es que cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, hay dos árboles, que uno es llamado el árbol de vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol Dios prohibió a esta primer pareja que comiera. Para Adán poder cumplir el propósito de Dios en su vida, debía de haber comido del árbol de vida. Ahora yo pregunto, porque dice en Génesis que Dios creó toda clase de árboles según su género, y que cada árbol daba su fruto según su género. En otras palabras, hablando a los boricuas, el palo de mango, usted no espere que le dé aguacate. ¿Qué es lo que usted espera del árbol de mango? Pues mango. El árbol de aguacate, no espere que le dé mango, ni le dé uva, ni le dé manzana. ¿Ah? Ellos obedecen a la ley vegetal. ¿Ok? Y cuando es el tiempo de echar flores y dar fruto, sin ellos estar cumpliendo un mandamiento que le dé el hombre, pues ellos automáticamente florecen y comienzan a dar fruto, porque eso fue establecido por Dios. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se llamaría el fruto del árbol de vida? Si el árbol era el árbol de vida, ¿cómo se llamaría el fruto? Vida. No puede dar otra cosa. Ese árbol representaba a Cristo, que cuando Él vino, Juan 14 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El evangelista Juan dice que en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. Y sigue diciendo Juan: en Él estaba la vida. Y la vida
era la luz de los hombres. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que Cristo es el todo en todo. Así es que nosotros, por cuanto estamos en Cristo, se supone que nosotros demos fruto, como dice el evangelista Juan en el capítulo 15. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego, pero el que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto y ese fruto permanezca. Jesús dijo: yo los he puesto para que lleven fruto y mucho fruto, pero Cristo advirtió: fuera de mí nada podéis hacer. Esto tiene que quedar bien importante. La religión nos enseñó que nosotros estábamos bien si cumplíamos. Bueno, porque hoy hay domingo, hay reunión, hay que venir, porque entonces todo se basa en religiosidad. Esto es asunto de vida, hermano, de vida. De vida. De vida. Así es que esto tiene que quedar claro. Hoy se está celebrando lo que por mucho tiempo le llaman la Semana Santa. Cuando usted vaya a decirle a alguien de una equivocación que están cometiendo, asegúrese primero que usted se lo puede probar por la Biblia. ¿Ok? Y hay una escritura que yo cito mucho, que es en Primera de Timoteo, capítulo 6, y verso 3 en adelante. El apóstol Pablo dijo: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, de hombres corruptos, privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dijo a Timoteo en el pasado y nos dice a nosotros en el día de hoy: apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad si se toma con contentamiento, porque nada traímos a este mundo y nada vamos a poder sacar. Así es que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos, porque los que quieren enriquecerse han caído en lazos del diablo, porque la raíz de todos los males no es el tener dinero, es el amor al dinero. ¿Ok? Y eso está en Primera de Timoteo capítulo 6, para que usted haga como yo, repase las escrituras, haga como los bereanos, vaya a las escrituras para ver si estas cosas. Así es que el hermano Jafa, por ejemplo, me preguntaba muchas veces: pero ¿por qué, si esto está tan claro en las escrituras, hay pastores, hermanos que se congregan, que no entienden esto y siguen sirviéndole a Dios por medio de una secta religiosa? La respuesta a esa pregunta la tiene la Biblia. Recuerden que la Biblia nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y que el Espíritu Santo
el cual está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No fue enviado para justificar, aprobar caprichos de hombres, para ser parte de unas enseñanzas que no corresponden al plan de Dios, el cual Cristo cumplió, y que hoy Cristo es nuestro maestro. A través de Cristo es que Dios nos habla, pero cuando Él se fue a ir, antes de irse dijo, yo no los voy a dejar solo. Y hay una palabra bien significativa por aquellos que todavía están pensando en la Trinidad. Esa es una palabra que viene de Roma, no está en la Biblia. ¿Quién es el que puede dejar huérfano a un hijo? Pues el Padre. Y Jesucristo antes de irse le dijo a los discípulos, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Aquel que no cree que Cristo era Dios. Recuerden que yo le he dicho que Jesús es el título o el nombre que se le dio a aquel cuerpo en el cual Dios habita, que fue hecho a imagen y semejanza nuestra. No igual que el cuerpo de nosotros, porque en el cuerpo de nosotros está sembrado el pecado. En Jesucristo, Satanás trató de sembrar el pecado en ese cuerpo, pero no pudo. Y fue como hombre que Jesucristo enfrentó al diablo y lo venció. Por eso es que Satanás trata de sacar a Cristo de la línea del Hijo del Hombre para que sea y actúe como el Hijo de Dios. Por eso es la primera tentación, que fue lo que le dijo Jesús, el diablo a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero no pudo. A Cristo muchos trataron de llevarlo a la religiosidad y siempre Cristo se mantenía en la línea de la vida. De la vida. Nadie, ni Nicodemo, ni la mujer samaritana, nadie lo pudo sacar. Él se mantuvo en la línea. Como nosotros estamos llamados a mantenernos en la verdad, porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿por qué aún hay pastores que usted trata de hablar con ellos y ellos esquivan la conversación? Porque no quieren dar su brazo a torcer. No hay humildad para reconocer y decir, estoy equivocado. Estoy equivocado. Hay soberbia en el corazón de muchos. Y quieren seguir ministrando mandamientos de hombres, tradiciones, los cuales hay enseñanza abundante en el Nuevo Pacto, donde Cristo rechazó las tradiciones. Le dijo a los escribas y fariseos, ustedes son unos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es lo que le llamaban los griegos a los artistas que se presentan en un teatro a dar un show. Se presentan con un personaje que en realidad no son ellos. Y un hipócrita religioso es aquel que se presenta y confiesa que Cristo viene, que yo me voy con Él, que yo pertenezco a la iglesia de Cristo,
pero lo que está practicando lo hace quedar mal. Cuando yo digo practicando, no me estoy refiriendo a que todavía fuma, bebe, habla malo. No. Ya él dejó todo eso, esa persona. Pero lo que se está practicando en el ambiente sectarista son mandamientos y tradiciones. Y Cristo se lo dijo a los escribas y fariseos: ustedes son unos hipócritas, porque por vuestra tradición han invalidado la palabra de Dios. Si usted ve los programas de YouTube, usted va a ver que ahí hay un sacerdote, y hay más de uno, ya se están presentando, donde están llamando al pueblo católico a que lean la Biblia. Uno dice: wow, qué bueno. Hermano, pero no es leer la Biblia. Es creer lo que dice la Biblia. Es creer lo que le dijo Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. O sea, que las letras que están impregnadas en estas páginas son el soplo de Dios. Él inspiró a hombres para que escribieran, aproximadamente 40 hombres, en diferentes fechas, diferentes culturas, y como todo compagina. Todo compagina. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos alumbre. Repito, cuando vayan a leer la Biblia, que se supone que le dediquemos tiempo todos los días. Pedirle en oración a Dios: aquí estoy frente a tu palabra. No la entiendo, pero creo que tú me vas a dar entendimiento. El entendimiento de muchas cosas, escúcheme bien esto, no espere que le llegue todo directo a usted, porque así no obra Dios. Porque dejaríamos de ser un cuerpo orgánico. Es orgánico porque tenemos vida, y esa vida es Cristo Jesús. Cosas que yo no entiendo de las Escrituras, y yo esperando en el Señor, busco y nada, hasta que un día Dios usa a uno de sus siervos en una de las predicaciones, y ahí me da la revelación de lo que yo no entendía. Para que Dios actúa así, para que entendamos que nos hacemos falta los unos a los otros. Esto está establecido en el sistema religioso. Se ha hecho como creer de que el pastor que está detrás del púlpito, ese es el ungido de Dios, y ese es el que recibe todo, y lo que él dice hay que creerlo porque es el pastor. Y nadie lo puede cuestionar. Eso es un espíritu farisaico. Espíritu farisaico. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros, repito. Ahora, cuando se actúa uno profetizando que es creyente, que yo pertenezco a la iglesia, que yo creo en Jesucristo que murió por mí, pero vuelvo a repetir, pero en la práctica lo que yo practico está diciendo otra cosa, pues eso es un espíritu farisaico. ¿Y por qué yo me atrevo a decir eso? Jesús en cierta ocasión le dijo a los discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué era la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés, los hebreos le llamaban a un asiento que los escribas se sentaban ahí para
enseñarle la ley, lo que decían los profetas al pueblo. Y cuando ellos se sentaban en ese asiento, el pueblo tenía que entender que esa palabra era infalible. Eso lo pasaron a Roma, porque dicen que Pedro fue sepultado, donde a la parte de arriba, en ciertas ocasiones, se presenta el Papa para hablar. Cuando el Papa se aparece en esa ventana donde abajo está la tumba de Pedro, según ellos, lo que el Papa habla es cátedra. O sea que no se puede cuestionar. Es una palabra infalible. Todo esto es bueno entenderlo. Y Cristo le dijo a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por eso, lo que ellos le digan a ustedes que ustedes hagan, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Entiende? Yo puedo darle aquí un estudio bíblico sobre el matrimonio, cómo el marido debe amar a la mujer, cómo la mujer debe estar sometida al marido. Pero cuando se acabó la dirección y Alicia y yo nos subimos arriba, ahora yo voy a pelear allá. Y que no puede hablarme porque le voy a sacar la mano y le voy a... Pero aquí yo decía una cosa. Y en lo que estoy practicando es otra. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, cuando se está llevando a un pueblo a la derrota, a la muerte espiritual, esto es serio, mi hermano. Jesús dijo que un ciego no podía ayudar a otro ciego porque ambos iban a caer al hoyo. ¿Ok? Entonces, cuando se está enseñando lo que no es, lo que no está en el marco de enseñanza de Cristo y los apóstoles, mire lo que pasa. Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús diciendo, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, voy a leerlo otra vez. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso era una tradición, no que Dios se lo dio por enseñanza, sino que los ancianos en el pueblo hebreo constituyeron eso como un mandamiento que había que cumplirlo, y era que aquel que comía con las manos sin antes habérselas purificado o habérselas lavado con agua limpia, estaba comiendo con manos impuras o inmundas. Vieron a los discípulos que estaban comiendo, pero que antes de comer no se lavaban las manos. Ahí le reclaman a Cristo. ¿Por qué tus discípulos están comiendo o están violando, quebrantando la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a la madre o al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decid, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, tráigase a la mente para nosotros hoy el llamado Día de los Padres y Día de las Madres. Que hay hijos que durante el año no visitan la madre ni al padre, pero cuando llega el Día de los Padres, que es una tradición puesta por el mundo, ¿qué hacen? Si no tienen dinero, hasta cogen préstamo para llevar un regalo. Y con eso ya cumplieron, porque están cumpliendo una tradición. Honrar padre y madre
va más allá de hacerle un regalo. Es reconocer la autoridad que tienen como padre y madre, que por ellos es que Dios los usó para yo estar en este mundo y que yo tengo que estar al lado de ellos y pendiente de ellos en cuanto me necesiten. Todo eso tiene que ver con honrar y no negar, porque a mí una vez una hermana en la fe llegó una visita a la casa, igual que ella, pudiente, y cuando me fue a presentar a esa familia que llegó, no le presentó y les dijo, este es el hermano Víctor. ¿Qué dijo ella? Este es un amigo de nosotros. Y negar la hermandad que tenemos por la común fe en Cristo, negar a un hermano porque tiene menos que yo, porque es más feo que yo, porque tiene una casa peor que la que yo tengo, porque no tiene ropa cara como yo la tengo, por la razón que sea, es negar a Cristo Jesús. Es negar a Cristo Jesús. Y ahí tenemos una tradición que nosotros tenemos que esquivarla. Hoy se comienza otra tradición que no está dentro del marco de enseñanza de Cristo. La llamada Semana Santa. Eso Roma lo cogió, lo estableció y lo puso por tradición. Y como les iba a decir ahorita, están exhortando a los católicos a que lean la Biblia para que sepan cómo contestarle a un evangélico cuando viene a cuestionarle. Creer que hay que leer la Biblia es una cosa, pero vivir conforme a como está escrito es otra. Y en la institución católica romana hay algo que la pusieron al nivel de la Biblia y luego la pasaron al que está por encima de la Biblia, que son las tradiciones. Las tradiciones en el pueblo católico están por encima de la palabra de Dios y a la conclusión que ellos llegan desde el Papa hacia abajo es que la iglesia no está sujeta a la Biblia, sino que la Biblia tiene que estar sujeta a la iglesia. ¿Qué clase de disparate? Y cuando usted ve, numéricamente hablando, cuántos hay que están creyendo esas herejías y se están sometiendo a ellas. ¿Por qué? Vamos a ver. Verso 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que la tradición de nosotros hoy es el Día de los Padres, pues le llevo un regalito a papi, me sacrifiqué, tuve media hora con él, ya cumplí, igual que el Día de las Madres. Pues no, hermano. Eso tiene que salir de nuestro sistema. Y el día que el mundo celebre, el Día de los Padres, o la Semana Santa, como ya empezaron hoy a celebrarla, o el Día de las Madres, déjeme decirle algo. Usted me puede decir a mí, o yo le puedo decir a ustedes, yo no celebro nada de eso. Pero si una hermana carnal mía me invita a la casa, porque hoy es Día de los Padres o de las Madres y vamos a estar reunidos, vamos a comer juntos, usted me dirá, bueno, pues entonces, ¿voy o no voy? Déjeme decirle algo.
el acto de mi presencia, con eso nada más, yo estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Mire cómo es esto. Mire cómo es esto. Con hacer acto de presencia. Y usted debe estar preparado porque cuando usted le pregunten, oye, pero ¿por qué tú no fuiste? Ah, ahora podemos hablar, siéntate. No a pelear, vamos a hablar. Usted tiene que estar preparado para presentar defensa, como dice Pedro, a aquellos que la demandan de nosotros. ¿Ok? Dios habló a través de Jeremías y dijo que el hombre no es señor de sus caminos. Señor, lo que quiere decir es que yo soy quien mando a donde yo voy. Yo soy quien tengo potestad sobre mí mismo para yo ir donde a mí me dé la gana. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que enderece nuestros pasos. Y esos pasos, como dice el Salmo, no recuerdo ahora, yo sé que es el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119. Si no me equivoco, el verso 105. Y lumbrera. ¿A qué? A mi camino. Así que cuando yo estudio la Biblia, son tantas las cosas que Dios nos enseña a través de la lectura de la palabra. Entonces yo voy aprendiendo a hablar, a actuar, y cada día nos vamos a ir descubriendo nosotros mismos sin que alguien nos esté llamando la atención. En este día de hoy, ¿cuánto he ganado yo de Cristo y cuánto ha sido la pérdida de mí mismo? Porque la meta de Dios es eliminarnos a nosotros para que Cristo como vida viva a través de nosotros. La vida cristiana no es imposible. O sea, perdón, no es difícil. Es imposible. Porque no podemos vivir ni podemos imitar a Cristo. Pero el plan de Dios es que Cristo como vida se manifieste a través de cada uno de nosotros. Por eso cuando Cristo habló en un momento dado y dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Cuando oyeron lo que Cristo dijo, alguien comentó y dijo, si esto es así, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué le contestó Cristo? Para el hombre, todas las cosas son imposibles, mas para Dios, todo es posible. Lo que quiere decir es que en el plan de Dios, incluyendo nuestra salvación y todo lo que nosotros necesitamos, quien ha tomado la iniciativa no somos nosotros, es Dios. Si usted hoy está aquí, y hoy está aquí, no es porque nosotros somos buenas personas ya, y yo me tenía que congregar, es porque Dios nos está guiando. ¿Verdad que cuando usted abrió los ojos esta mañana, el cuerpo le dijo, quédate si hoy es domingo, dejamos, quédate? El cuerpo está cansado, trabajó fuerte ayer. Y un domingo que tú faltes, no. Todos esos pensamientos llegan a un momento dado. ¿Ah? Pero mientras la carne
está actuando así, el espíritu está dispuesto a qué, a guiarnos. Levántate, deja la reunión. Todo se lo tenemos que agradecer a Él. La gracia de Dios en nosotros, hermano. Por eso es que Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Y de su gracia, de su plenitud, tomamos todo gracia sobre gracia. ¿Ah? Salmo 19, 105. Salmo. 119, 105. Lo dije bien. Salmo 119 y verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Ahí está hablando de la palabra de Dios. Hay un proverbio que yo no recuerdo si es 27, no lo recuerdo bien, que dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Nuestro espíritu, como le dije, estaba muerto, pero cuando nos convertimos a Cristo, Dios le volvió a dar vida, y esa vida es Cristo Jesús. Y desde ahí, del espíritu donde Dios mora, repito, es que Dios nos sigue enseñando. Depende de cuánta enseñanza yo voy a recibir, depende de mí. Porque yo tengo que poner de mi parte y ser cuidadoso, donde yo tengo mi mente puesta durante el día. ¿Cuáles son mis deseos durante el día? Y de que yo soy un hijo de Dios, bueno, pues se me olvidó durante la semana, pero... 20:27, Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Desde ahí Dios nos alumbra. Nos trae revelación de los misterios del reino de Dios. Vamos a seguir leyendo. Verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Fíjate que Cristo lo dijo hipócrita. Ya Dios había profetizado a través del profeta Isaías sobre la actitud de su pueblo. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia muchas veces, cuando habla del corazón, tenemos que tener cuidado que no habla de este músculo que está palpitando día y noche, bombeando la sangre. Ese no es el corazón del cual habla la Biblia. La Biblia habla del corazón, donde incluye la mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y por eso tenemos que tener cuidado con esto. Yo puedo usar la boca para hablar del Señor, para decir soy cristiano, y ante los demás, pues soy uno más de la iglesia. Pero el Señor conoce algo que no es lo que hablamos, sino lo que hay en nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Por eso, esta palabra creer
tira al suelo la enseñanza, la elimina. La enseñanza que tiene la institución católica de bautizar niños. Porque un niño que le tiran agua por encima, están violentando el mandamiento que Dios dejó establecido. Por ejemplo, Marcos 16, Jesucristo dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo sigue diciendo? El que creyere y fuere bautizado. Primero hay que creer. Y un niño, usted no le puede predicar el evangelio porque ¿qué le va a entender un niño? ¿Qué va a creer? El primer mensaje que Pedro predica en Hechos capítulo 2. Después que predicó ese mensaje le preguntamos, porque la palabra los compugnó, le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentido. Esa palabra la eliminaron al 200% en el catolicismo, porque usted es un católico desde que usted nace en el planeta Tierra. Y ahí no se predica el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué quiere decir? A mí me enseñaron que era darse contra el pecho: Señor, he pecado. La palabra arrepentimiento, si usted lee con cuidado Romanos capítulo 12, y le aconsejo que si lo lee en la versión Dios habla hoy, que es católica, lo va a entender mejor que la Reina Valera. Arrepentimiento quiere decir cambiar de mente. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Eso es lo que dice la versión Dios habla hoy. Arrepentirse es cambiar de mente. Yo antes creía lo que mis padres me enseñaron, pero cuando yo comencé a leer la Biblia, la mente mía fue cambiando, hasta llegar a la sabia conclusión que no era como papi y mami me enseñaron. ¿Ok? Y cada día nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Porque yo puede que sea un fumador de cigarrillo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y que en mi mente yo diga, bueno, pues tengo que cambiar la mentalidad. Pero si a escondida yo sigo fumando, bueno, usted se puede esconder de los hermanos o de alguna persona, pero de Dios no nos podemos esconder. Por eso Pedro dice en el segundo mensaje: arrepentido y convertido. Convertido. Tiene que haber conversión. Yo hacía esto, lo dejé de hacer, ahora voy a practicar cosas que me está enseñando Jesucristo a través del nuevo pacto y de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles no es que ellos tenían otra enseñanza, sino que ellos siguieron enseñando lo que Cristo les enseñó. ¿Ok? Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. Verso 10. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, desarraigada es eliminada, echada fuera. Por eso esta palabra me confirma lo que yo le dije ahorita.
Si usted está en el Señor, no se lo agradezca a ningún evangelista ni a ningún hombre, agradézcaselo a Dios, que lo plantó como un árbol junto a río de agua viva. Tenemos que agradecerle a Dios. Verso 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes qué? Verso 13. 14. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra, en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Porque yo le dije del corazón del hombre, pero aquí está la palabra que salen ¿de dónde es que salen los pensamientos, los malos? Pues de nuestra mente. O sea que la palabra corazón y mente son sinónimos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son los que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Wow, ya son las 12. Vamos a continuar porque nosotros tenemos que, a través de la enseñanza de la palabra, examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué yo estoy haciendo durante el año que por desconocimiento yo lo estoy haciendo mal? Refiriéndome a las tradiciones. Roma adoptó y enseñó como tradición la Semana Santa. Vamos a terminar con esto y luego en la próxima reunión seguimos hablando. Escúcheme bien. Hoy es el domingo de Ramos, según ellos. Hoy hay que llevar unas pencas para que el Padre las bendiga. Muchos las tienen como amuleto. Después que el cura la bendice, pues las ponen en el cajón para ser protegidos de un accidente. Otros las ponen en el marco de la puerta de entrada para que el diablo no entre. Y déjeme decir, el que está dentro no tiene que entrar, lo que tiene es que sacarlo. Pero la religión engaña. Eso es un engaño. Y así, celebrando hoy ese día, van hacia la Pascua. Escúcheme bien, con esto voy a terminar. Jesucristo dijo que así como tuvo Jonás en el vientre del gran pez, él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted lee a Juan capítulo 11 y verso 9, usted va a ver que el día para los hebreos, en cuanto a hora se refiere, no es como nosotros hoy. Porque ¿cuándo termina el día domingo para nosotros? A las 12 de la noche. Pero entonces, ¿yo le voy a creer a lo establecido por el hombre o le voy a creer a Cristo? Yo voy a optar por creerle a Cristo. Y en Juan capítulo 11 y verso 9, Jesucristo dijo, no tiene el día 12 horas donde podamos trabajar porque viene la noche y ya. O sea, que si tiene 12 horas el día, Jesucristo dijo 3 días y 3 noches. Que iba a estar en el corazón de la tierra, pero que luego iba ¿qué? A resucitar. Ahora, 3 días
a 12 horas cada día. ¿Cuántas horas son? 36. Y 12 horas de la noche durante 3 noches. ¿Cuántas horas son? 36 más. 36 por los días y 36 por la noche son 72 horas. Me están poniendo de que Cristo murió a las 3 de la tarde un viernes. Este viernes que viene ahora, Cristo murió. Cristo dijo que al tercer día, después de él estar 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas en el corazón de la tierra, era que iba a resucitar. Si usted coge el viernes a las 6 de la tarde, dígame si el domingo amanecer hay 72 horas. No las hay. No las hay. Entonces Cristo no murió viernes a las 3 de la tarde. Pero la tradición lo ha establecido. Y no solamente Roma lo enseña así y lo practica, las 7 palabras y medio mundo. Dentro de la iglesia evangélica, eso se adoptó. Y dígame si están celebrando la Semana Santa o no. Predicadores que preñan a predicar las 7 palabras. Ahora, si nosotros estamos siendo alimentados con el verdadero pan que es Cristo, y nos vamos a someter a las enseñanzas de Él y los apóstoles, ¿vamos a seguir practicando lo que no debemos practicar? Pues entonces quiere decir que eso de la Semana Santa tiene que salir de nuestro sistema. Amén. Y cualquiera que nos diga, a mí me enseñaron cuando yo me crié allá en el barrio 7 de Naranjito, ya el martes había que tener la leña recogida porque lo que había era un fogón. Y durante del martes de las 10 de la mañana en adelante hasta el sábado, hasta el domingo, no se podía buscar leña. Había que tenerla preparada ahí. Porque no se podía martillar ni cortar. Es más, los padres ni se atrevían a jalarnos las orejas. Era una cosa bien estricta. Bien estricta. Y en ese ambiente yo me crié. No se podía jugar trompo. No, nada de eso, nada de eso. Gritar al hablar duro, nada de eso se podía. Y entonces nosotros tenemos que ir poco a poco, pero a medida que vamos hablando sobre estas tradiciones, a ver cuál de ellas todavía están en nuestro sistema. Y recuerden, esto es bien importante. Lo voy a repetir. Yo puede que no crea algo, porque la palabra así me lo enseña, pero al yo hacer el acto de presencia, donde están aquellos celebrando lo que ya yo no creo, ya con mi acto de presencia le estoy diciendo, yo soy uno con ustedes. El que quiera hablar y enseñar sobre la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, esto de la santidad hay que comenzar, no es por las orejas de las hermanas, ni por los labios de las hermanas, hay que empezar desde nuestro corazón, que es lo que estamos practicando, que seguimos imitando al mundo, que seguimos siendo religiosos, y no estamos siendo guiados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La paz de Dios es con todos y con aquellos que se conectaron y los que se van a conectar. Un abrazo a la distancia. Paz y gozo. El domingo comenzamos. O no comenzamos, sino que continuamos.